tal, chicos? Un video más. Esta vez seguimos con los videos de integrales, ¿no? Cálculo 2. Vamos por integrales por partes. Un video muy, pero muy entretenido y muy importante. Este tema es que es en lo que es el curso de cálculo y en adelante para los demás cursos que se vienen. ¿Por qué? Porque la mayoría de cursos que se vienen, ecuaciones diferenciales, ¿no? Integraciones triples, dobles, transformar el Laplace, Fourier, hay que saber integrar. Y uno de los, donde hay un montón de casos, es la integración por partes, ¿no? Muy aparte de las de por fracciones parciales, de cambio de variable trigonométrica, muy aparte de eso, la que tiene la mayoría de casos es la integración por partes. Es por eso que este tema es pero muy importante. Entonces yo voy a hacer unos cuantos ejemplos, ¿no? Para explicarles algunos casitos y si el video tiene una cantidad de vistas aceptables, hago la segunda parte porque este es muy, pero muy amplio los problemas por partes. Existen reglas, existen métodos, pero en sí hay que tener mucha intuición, mucha práctica, ¿no? Ayudarnos también por la sustitución trigonométrica, y esto tiene muchos, pero muchos casos por resolver. Así que, sin perder más tiempos, empecemos. Integración por partes. Vamos, aquí tenemos nuestra formulita o lo que se le da el valor, ¿no? Cuando yo tengo una integral de una función u en derivada de b, ¿qué hago? Fácil. ¿Qué dicen los por partes? Se pone así, u por b menos integral de b por du. Profe, ¿qué es eso? Ah, el problema es que yo tengo que darle a la función trigonométrica un valor de u y un valor de b. ¿Sí? Eso lo vamos a ver ahorita. Esto tú grábatelo como una formulita, nada más. Esta es nuestra fórmula inicial y yo tengo que escoger entre U y B, ¿sí? Entre U y B, lo que me den. Ahora, la mayoría de libros, ¿qué dicen la mayoría de libros, la mayoría de profesores? La mayoría de lo que hemos estudiado cálculo, ¿no? Y hemos estudiado. Hay una ayuda, una técnica que es ILATE, para ayudarnos a escoger quién es mi U y quién es mi B, ¿no? Y quién es mi DB. Ahí está el problema, que la gente no sabe escoger quién es quién. Por eso se inventó esta técnica, ¿no? En esta pequeña formulita, por decirlo así, ¿no? Para recordarnos. Esto es algo antiguo, que muchos lo conocen, obviamente que sí, no es nuevo, esto no es nuevo, pero algunos olvidan o no lo entienden bien. Ojo que no todos los problemas por partes salen con esto, no, 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 no. Esto sale para algunos, otros por partes salen por otras técnicas. Como le digo, la integración por partes es muy, pero muy amplio. No todo sale por hilate. Hay otras técnicas cuando es arcos, cuando es logaritmos, ¿no? Se aplica otro tipo de técnicas, ya van a ver ahorita. Aparte, hilate junta, miren, la I significa funciones inversas, ¿no? Funciones inversas. La L, logarítmicas. La A, algebraicas. La T, trigonométricas. Y la E, exponenciales, ya saben. ¿Sí? Algebraica, todos los que son potencias de X, raíz cuadrada de X, todo lo que tenga que ver con el álgebra. Trigonométricas ya saben, pues seno, coseno, exponenciales ya sabes, E a la X, E a la, lo que sea, donde veas E. Logaritmos, ya, tú ya sabes, ¿no? Esto es inversas, inversas. Entonces, esto nos ayuda, pero cuando yo veo combinación de ellos, cuando hay una logarítmica y una algebraica, o una trigonométrica y una algebraica, o una inversa y una exponencial. Cuando están juntos los cinco de ellos. Pero no siempre están juntos los cinco de ellos. A veces está una trigonométrica con otra trigonométrica juntas a la vez. Ahí se aplica otras cosas. Por eso digo que esta técnica de ILATE es buena, pero en algunos casos. ¿Y de qué sirve ILATE, profesor? ¿Cómo lo aplico? No entiendo. Fácil. Cuando tú tengas tu integral, vas a buscar quién de estos cinco está. Si yo veo que tengo algebraica y exponencial, en este orden, ¿quién está primero? ¿La A o la E? La A. Entonces mi U va a ser la función algebraica. Y mi DB va a ser la exponencial. ¿Por qué? Porque en este orden es lo que vale, ¿no? En este orden. ¿Quién siempre va a ser primero? La inversa. ¿Quién siempre va a ser después? Logarítmica. Después, ¿quién viene? Algebraicas. Después, trigonométricas. Y al final, el exponencial. Entonces, cuando tú veas una integración de dos funciones y hay una exponencial, siempre el exponencial va a ser un db, pues. ¿Por qué? Porque está al último, en este orden, está al último. Simplemente esto es para acordarnos el orden de quién va a ser u y quién va a ser db. Ahorita lo vamos a ver, no te preocupes.
vamos a ver varios casos. Yo he puesto a conocer problemas, no pues he podido poner más porque son problemas un poco largos. Este tema ya es más operativo. Hay problemas que, wow, se demoran bastante, son como 2 hojas, pero son muy bonitos y divertidos. Pero eso más adelante. Ahorita he querido ponerles algunos casos, ¿no? Y cómo aplicarlo bien, cómo acordar tilate y otros, ¿no? Otros tipos de modelos. Así que empecemos con los retro. Acá está Sanosuke, quien se acuerda a ver de qué anime es, algo de la gente retro. Bueno, ahora sí, sin más preámbulos, vamos al tema de hoy. Mira la pregunta número 1. Ajá, dice arco de seno, muy bien, arco de seno. ¿Puedes aplicar a Cailate? No, ¿por qué? Porque solamente está el arco. Ah, no puedo aplicar Cailate, ¿sí o no? Sí, pues, profe, tiene razón. Mm, pero por supuesto, está solo el arco. Pero, ¿qué dice la teoría? ¿Qué nos dice la teoría? Cuando yo veo un arco y está solito, entonces todo el arco va a ser mu. Todo el arco va a ser mu. Eso es lo que dice la teoría. Ah, ok, profesor. ¿Todo el arco va a ser mu? Sí, todo el arco va a ser mu. Ya, eso dice la teoría. Bacán. Muy bien. Y Late no me ayudó, pero yo la teoría me dice que todo el arco va a ser mu. Muy bien. Entonces, ¿qué pongo? Pongo, ya sabes, mu, mu, ¿quién es? Arco seno de X. Ya está. Arco seno. Con minúsculas. Ya está. Muy bien. Ahí está. La idea de esto, como ves la fórmula, es, la idea de esto es hallar tu U y tu DB. Esa es la idea. Hay que escoger tu U y tu DB. Acá está, estamos en la primera parte, para después aplicar esto. Ah, ok. Si en este caso, donde hay arcos, mi U va a ser todo el arco, entonces, por ende, mi DB, ¿quién va a ser? ¿Quién queda? Pues, ¿quién es el que queda? Ah, ok, profesor. Quien queda es mi DX, exacto. Entonces, aquí lo pongo. Mi DB va a ser igual al de X, pues, porque no hay nadie más. Ya no hay nadie más. ¿Viste? ¿Te diste cuenta? Le di esta forma. Ya tengo mi U y ya tengo mi DB. Ahí está. Ahora, ¿qué hago? Fácil. A la U lo derivo. Lo derivo. Tú ya sabes derivar. Obvio que sí. Entonces vamos a derivar. ¿No? Derivemos. De U queda implícitamente. Ah, el próximo video de cálculo 1 va a ser derivación implícita. Por cierto. Ya está. Y derivamos arcoseno. ¿Cómo sería arcoseno? Fácil. De x arriba y abajo la raíz cuadrada, tú ya sabes eso, ¿no? De 1 menos el ángulo al cuadrado. ¿Quién es x al cuadrado? Ya. Para eso tú ya has visto integración, así que ya sabes, perdón, derivación, así que tú ya sabes eso. Ya está. Perfecto. Acá sí lo va a hacer rápido derivar e integrar. Ojo, ¿eh? Ya está. ¿Y qué hago con esto? Lo integro. Al momento de integrar los dos, lo integro. ¿Ves? Acá lo voy a integrar. Al momento de integrar, ¿qué ocurre? Integral con diferencial, se va a la diferencial. Así de fácil. Me queda b igual a x. Se acabó. Ya lo hago directo porque tú ya sabes eso. Ya sabes, si le pongo una integral, aquí para que te recuerdes, si no te acuerdas, si yo le pongo una integral, por teoría, se va con la diferencial. Se va con la diferencial. ¿Qué me queda? U igual a X. Tú ya debes saber eso. Así que ahí nomás. Muy bien. Perfecto. Ya está. Profe, y ahora, ya pues mira, ya tengo mi U, ahí está, ya tengo mi B, ahí está, ya tengo mi B y mi DU. Ajá. Ahora, ¿cómo lo hago? Mi segundo paso lo reemplazo en la fórmula. Lo reemplazo en la fórmula. Ya está. Yo quiero que aprendas, por eso que lo estoy haciendo despacio. En esta fórmula de acá, ¿no? Pi, aquí, lo voy a reemplazar. Ya está. Lo voy a reemplazar. Tú ya sabes que mi U es todo esto de acá, ¿no? Arco seno de X y mi dB es mi de X. ¿A qué va a ser igual eso? Dice,
Fácil, mira, sigue tú la flechita para que no te olvides cómo se hace. Se hace simplemente así. Cruzadito, U por B, para que nunca te olvides. ¿Ves? Este es U por B. Ya está. Nunca te vas a olvidar. Esta es la U por B. Menos, tú ya sabes, menos quién. Menos B por DU. Acá está. De ahora, ellos dos. ¿Viste? Ah. Y este es este de acá. Ahí está. Así se hace. Ah, profe. O sea, en diagonal izquierda. Así es, mira. U por B, B por DU. Ahí está. Entonces reemplazamos tal como está acá. U por B. Ah, o sea, sería X por arco seno de X. Exacto. Va a ser X por el arco seno de X. Y ya está. Menos la integral de quién. Ahí dice. De B, naranjita, naranjita. B por DU. O sea, sería X de X. Así es. X de X. X de X. Y abajo va a ser raíz cuadrada de 1 menos X al cuadrado. Así es. 1 menos X al cuadrado. Y ya está. Se acabó el problema. Ya hicimos por partes. ¿Viste? Ya hicimos por partes. Ah, ok, profesor. Ya le entendí. Entonces, lo primero que tengo que hacer, profesor, es escoger quién es mi U y quién es mi DB. Así es. Eso es lo primero que tienes que hacer. En el caso, cuando es un arco, solamente arco solito, sin nadie, mi U va a ser todo el arco y mi DX va a ser mi DB. Si está combinado con otros, como acá está, aplico y late. Ya lo vas a ver ahorita. Obviamente he puesto ejemplos de eso. Pero no todo es hilate, obvio, no todo es hilate. Así que, ojo, ya está. Entonces, ya tengo esto. Sí, profesor, ya tengo eso. Ahora, ¿qué hago? Bueno, ahora lo que tengo que hacer es integrar esto, pues resolverlo. Y para eso tú ya debes haber practicado tu integración, ¿no? Si me has visto mi video último de sustitución trigonométrica, perdón, de por cambio de variable o sustitución, lo hago, mi último problema, por diferenciales. Así es, profesor. Haciendo el mismo trabajo acá, voy a hacerlo por diferenciales también más rápido. Ya está. Muy bien. Hasta ahí, todo bien. Ya está. Menos X al cuadrado. Ya está. Espérame un momento, espérame. Ya está. Ahora sí. ¿Ves? Ahí está. Muy bien. Y ya está. Facilísimo, ¿sí o no? Sí, profesor. Ya está. Perfecto. Profe, ¿qué ha hecho acá arriba? ¿Por qué lo pone de así? Obvio, en mi último video de cambio de variable o sustitución, ya te lo expliqué, hecho por el método de diferenciales. ¿Y cómo es ese método? Deriva, mira, derivación de 1, no hay. Derivación de menos x al cuadrado, a menos 2 x de x. El x acá está, ¿quién faltaba? El menos 2. Le agregué menos 2, por eso que esto es menos se vuelve más, y para que el 2 no se altere, lo divido entre 2, acá está, por eso que aparece un medio. Ah, ya, profesor, ahora sí le entendí, pues. Ya está. Y ahora sí, esto sale súper archipapayita, pues. Esto es un medio, recuerda, esto es un medio, ¿no? Lo vamos a hacer, lo vamos a pasar de frente. Ya esta integral se supone que tú ya sabes, se supone, ¿no? Ya está. Aquí sería, espérame, un momento, ya está, ahora sí. 1 menos acá al cuadrado, 1 menos acá al cuadrado, y todo eso elevado a la menos un medio. Tú ya sabes, ¿ya? Esa raíz se volvió un medio y sube con negativo. Ya no te tengo que estar explicando eso. Ya está. Perfecto. ¿No? Sobre D 1 menos X al cuadrado. Ya está. Lo estoy haciendo despacio porque es la primera. Después ya no va a ser tan despacio. Ahí está. ¿Viste? Ajá. Ya está. Lo puse para arriba, nada más. Y ahora sí, integro, pues ya está de frente, mira, son igualitos. Como son iguales, integro como si fuera potencia. Sería más 1, ¿cuánto es más 1? Un medio. Esto elevado a un medio, entre un medio. Si no extremos medios, se va este 2. Y ya
salió. Entonces, al final, ¿qué nos queda? Al final nos queda más, simplemente este 1/2 se va, más 1 menos x al cuadrado elevado a 1/2. O también lo puedo poner como raíz, no hay ningún problema. Vamos a ponerlo como raíz. Ajá, ya está ya, perfecto. Y nunca te olvides, pero nunca te olvides, más c, que es la constante de integración. En ecuaciones diferenciales vamos a hallar esa c. Ya está, mira acá, se acabó el problema, ya tienes tu integral de eso. De arcoseno de x, ¿a qué va a ser la integral? Va a ser arcoseno, x por arcoseno más raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Ya sabes que esta raíz lo puedo poner como elevado a 1/2. Se acabó el problema. Ya está. Ajá. Sí, profe, estuvo bonito. Por supuesto que sí. Ya está. Muy bien. Ahora sí, vamos a la pregunta number 2. Ajá. Esta es sencilla. Si llega a los 1000, hago el segundo video, va a ser cuando es con 2, cuando es con 3, elevado al cuadrado, elevado al cubo. Pero esto es lo más sencillo. Igual, yo solamente que veo la logarítmica, nada más función logarítmica. ¿Veo otro? No. ¿Puedo aplicar hilate? No. ¿Por qué? Porque no hay otro. No hay otro, solamente está la logarítmica. Ok, profesor. ¿Qué dice la teoría? Al igual que en la pregunta 1, cuando es logaritmo, así esté al cuadrado, a la x, a lo que sea, mi u va a ser mi logaritmo. Así dice la teoría, así dice la teoría. Así que recuerda, ¿quién va a ser mi u? Mi logaritmo. Ok, profesor. Mi u va a ser mi logaritmo. Ya está. Y por ende, mi db, ¿quién va a ser? Mi dx, pues, eso es por ende, ya está. Por ende, mi db va a ser mi dx, perfecto. Muy bien. Ahora, ¿qué hago? Tú ya sabes, derivo e integro. Derivo la u, integro la db. Profe, ¿cómo yo sé quién derivar y quién integrar? Fácil, la u no tiene diferencial. Eso es lo que tengo que derivar. En cambio, acá está el diferencial, es lo que tengo que integrar. ¿Para qué? Para que se vaya el diferencial y acá para que aparezca el de u, más bien, al revés. Entonces, ese sería de u, va a ser igual a, tu ya, derivada del logaritmo neperiano de x va a ser de x entre x. Ya sabes tú eso. ¿Has visto mi video de derivadas? Obviamente que sí. Ya está. Perfecto, ahí está. Y tú ya sabes también la integral, ya lo hemos visto acá. Integral, integral, integral con diferencial, se va. Integral con diferencial, se va. Mi b es igual a mi x. Ahí está, perfecto. Y ya que aplico mi cruzadito, ya sabes, siempre es u por b, ya está, es lo que quiero. Y b por du. Así está. Ahí está. ¿Vieron? Cruzadito nada más. Ahí está. Perfecto. Ahí está. Ya está. Siempre es u por b y este b por du. Acá integran rápido. Si no sabes integrar, te vas a perder un poquito. Ahora sí, paso número 2. Reemplazar en nuestra propiedad que tú ya sabes. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Entonces vamos. Ahí está. Ese sería mi du, mi u por db. Y va a ser igual a b por u o u por b, que sería x logaritmo de x menos la integral de quién, de b por du, de b por du, fácil, o sea, sería x por dx entre x. O sea, ¿qué pasa? Simplemente dx, ya está. Uy, y eso es papayita, pues, ya sabes, integral y diferencial, chao. Qué facilito se va. ¿Y qué me queda? Simplemente me queda acá. Ya está. Entonces, ese debería ser la integral del logaritmo neperiano de x. Pero me estoy olvidando de algo. Ya sabes, nunca te olvides. Siempre más las constantes c. Siempre más las constantes c. Ya sabes. Ahora sí, se terminó. Si quieres lo factorizas, no hay ningún problema. Y es cosa tuya, ¿no? Y ahí terminamos con lo que es la integral del logaritmo neperiano. En el próximo video vamos a ver cuando está elevado al cuadrado, cuando está elevado al cubo.
No se preocupen, sino que yo quiero que entiendas cómo aplicar. Ajá, ya, profesor, lo entiendo. Está súper archipapayita. Ajá, profe, ¿qué hago acá, profesor? No sé qué hacer. Ah, mira. Ajá, profe, acá sí hay. X vendría a ser una algebraica y seno por coseno una trigonométrica. Ajá, mira, algebraica, trigonométrica. Mi U vendría a ser el que está primero de las letras. ¿Quién es el primero? La algebraica. O sea, acá se aplica hilate, profesor. Algebraica primero. Y la algebraica. Tri, hilate, trigonométrica es segundo. Todo esto me vendría a ser mi DB. Sí, estás en lo cierto. Acá sí aplico hilate porque está combinado. Está combinado una función trigonométrica con una algebraica. Y claro, la A está primero, T, trigonométrica segundo. Mi primero siempre es mi U y mi segundo siempre es la de B. Ah, ok, profesor, perfecto, ya entender. Pero antes de aplicar hilate, yo trabajarlo así con hilate sería muy monstruoso. Primero hay que hacer unas pequeñas, mira, seno por coseno. ¿A qué te recuerda? Se supone que tú ya sabes esto. Esto es trigonometría. Se supone que para estar aquí en cálculo 2 ya sabes trigonometría. Obi, se supone. ¿Sí o no? Sí, profesor. ¿Acaso no es cierto que ese seno por coseno me recuerda a alguien? ¿A quién te recuerda? ¿A quién? Al ángulo doble. Ah, sí, pero me falta un 2. Por eso que le pongo por un medio. Si le agrego ese 2, se vuelve seno de 2x. Chao. Ya está. Ahora sí, se me más pintó, más bonito. Ah, claro, profe. Esto sería 2 seno de x por coseno de x y con este 2 de abajo se va y me queda lo mismo de arriba. Exacto. Ahora sí aquí podemos aplicar mi hilate. Hilate. Ya sabe. La A está primero. ¿Quién es la A? La algebraica. Entonces, por ende, ¿quién es mi U? Fácil, pues, profe. Mi U viene a ser mi X. Exacto. Sí, es verdad. Mi U viene a ser mi X. Perfecto. Hasta ahí. Y mi DB es todo lo que queda. Si mi U era el X, mi DB va a ser todo esto. Ajá, perfecto. Mi DB va a ser todo esto. Seno de 2 acas. Ya está, ya. Perfecto. Muy bien. Ahora tú ya sabes, pues, ¿qué hago? Derivo la U, integro el DB. ¿Por qué integro? ¿Cómo sé por qué integrar? Porque está la diferencial y yo quiero que se vaya. Ah, ok. Aplicando deriva integral se va. Ah, ok, profesor. Muy bien. Ya está. Entonces, si yo derivo U y derivo X, me sale al revés, ¿verdad? De U de X. Ya está. Ajá. De U de siempre implícitamente. Ya está. Perfecto, profesor. Facilito, sí, facilito, por supuesto. Ahora, si integro esto, ya pues, tú ya sabes integrar eso. Integrar de seno de 2x. Ah, qué facilito, profesor. Claro que sí, tú ya sabes. Eso sería, primero que integral de seno es con negativo, exacto. Integral de seno es coseno, ajá, de 2x. Ya está. Pero como tiene 2x, no tiene x solito, si tuviera x solito sale menos coseno de x. Pero como tiene el 2 o 3 o 4, siempre el número que está al costado del x sale abajo. Eso tú ya sabes, te lo expliqué en lo que es integrales trigonométricos. Ya lo hice, donde está el gran Giren, así que ya debes haberlo visto. Muy bien. Oh, perdón, no está este Meliodas. No recuerdo. Ahí lo revisas. Ya está. Muy bien. Ahí está. Entonces ya tengo mi U y ya tengo mi B y mi DB. Ya está. DU, exacto, profe. ¿Y ahora qué hago? Tú ya sabes qué hacer. Aplico mi fórmula. ¿Cómo sería? U por B, ¿no? U por B y B por DU. Ya eso de saberte. Ya está. Entonces, vamos. Ahora sí, vamos con el paso number 2. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Facilísimo. Ya, perfecto. Muy bien.
como te digo, acá tienes que saber derivar integral, acá no vas a estar aprendiendo a derivar, ya debes haber entendido esos temas. Ya. Esto te lo expliqué muy claro, así que tienes que haberlo visto. Ya, profe, muy bien, sigamos. Ahora, ¿qué hago? Simplemente reemplazo. Vamos a reemplazar. Ya sabes que mi u por db es lo que me piden y eso va a ser igual a u por b, o sea, mira, menos x coseno de 2x, esa es la u por b, mira, mira, sobre 2, ya está, sí, profe, está bien, perfecto, más b por du, b por du, ¿sale? Menos con menos sale más, ¿ok? Más un medio, porque ese 2 sale, de coseno de 2x por dx, ya está. Por el integral de coseno de 2x por el integral del coseno de 2x por dx. Ya está. Simplemente lo he reemplazado, nada más. Como, mira, multipliqué estos dos, este es un medio, sale, y menos con menos también lo saqué, por eso que acá salió más. Ah, profe, por eso sí. ¿Y qué me quedó? Coseno de 2x por dx, acá está. Ya sabes, el 2 lo saqué y el menos también, por eso que salió más. Ah, ok, profesor, ahora sí lo entendí. Sacó el un medio y el un menos, por eso que queda más acá, porque menos por el menos es más, y el 2 que el un medio está acá. Así es. Muy bien. Y ahora se acabó el problema. ¿Por qué? Porque hay que integrar. Pues tú ya sabes que hay que integrar. Pero, mira, esto es un medio. Al final, ¿por cuánto hay que multiplicarlo todavía? Por un medio, ya. Así que no te olvides, simplemente estoy reemplazando esto de acá, que es integral de x seno 2x, pero ¿por quién está multiplicado? Por un medio. No te olvides de esto, ¿eh? No te olvides. Al final lo multiplico por un medio. Ya está, dejémoslo ahí. Y ahora sí, integremos lo que falta. Ya, esto es fácil, pues, integral de coseno, ¿cuánto es seno? Pues, profe, ¿qué pasa? Me está subestimando, ¿ah? Exacto, muy bien. Vamos, sería seno de 2x, de 2 acas, muy bien, perfecto. Ya sabes que el 2 abajo también se pone porque está acompañado del x. Si tuviera solo el x, simplemente ya. Pero con este 2 de acá, ¿cuánto se vuelve? 4. Ah, ok. Muy bien, profesor. Y no te olvides siempre más un c. Ya está. Ahora sí, terminamos. No. ¿Por qué? Porque recuerda que esta integral falta multiplicarle un medio. Falta un medio. Ah, ok, profesor. Verdad. Me había olvidado de ese pequeño detalle. Exacto. Por esto yo, para que no te olvides. Muy bien. Y ahora sí, todo por un medio. Aquí sería un cuarto. Y aquí sería un octavo. Profe, aquí sería C medios. No, C medios, C se queda como C. No te preocupes, ya se sabe que es un valor numérico que no sabemos quién será. Simplemente C. Ya está. Ajá. Y esa es la respuesta. ¿Viste? Ah, ok, profesor. Ya le entendí. Muy bien. Entonces, aquí se aplique hilate porque veo que hay dos, algebraica y trigonométrica. Así es. Pero primero le dio forma a esta para que no sea tan bestial, tan brutal, tan salvaje. Exacto. Y de ahí aplico, ¿no? Hilate, el primero va a ser mi U algebraico. Ahí está, pues que él es U. Y trigonométrico es mi DB porque es lo segundo que viene. En el orden del hilate. Es el orden del hilate. ¿Ves? Inversa, logaritmo, algebraico primero, trigonométrico segundo. Si se encuentran los dos, mi U es el que manda el algebraico. Ah, ok, profesor. Vamos con la 4. Ajá. Ah, mira, mira la 4. E a la X. Muy bien. Perfecto. Ah, profe, exponencial, hilate, algebraica exponencial. Sí, estás en lo cierto. Aquí aplico hilate, pero no lo voy a trabajar así porque es una división, no me conviene. Y ya sabes que hilate acaba en E. Mi E siempre va a ser mi DB, ya esto está de más de hacerlo. Mi de arriba, mi X va a ser, ¿no? Ya sabes, ya, mi U. Ah, ok, profesor. Claro, mi E, ya sabes. Perfecto. Vamos, entonces le voy a dar la forma. Así no lo voy a trabajar. Exacto, va a ser
x elevado a la e menos x. Obvio, ya está, de x. Muy bien. O ahora sí late también, sí, algebraico, exponencial. Algebraico, exponencial. Ah, qué fácil. Paso número 1. Ya sabes, el algebraico siempre gana y ese va a ser mi u. El primero que gana es mi u. Ahí está. Y todo lo que queda viene a ser mi db. Todo lo que queda, ojo, con incluido el de x, no te olvides. Incluido el de x, no te olvides. Ah, ok, profesor. Entonces, aquí sería e a la menos x de x vendría a ser mi db. Exacto. Ya está. Y no te vas a olvidar, porque os recuerda que en la U derivo y en la db integro. Para poder integrar, siempre tiene que estar de X, pues si no, no se puede integrar. Ah, verdad, ¿no? Por eso te acuerdas. Ya sabes, el U lo escoges, en este caso ganó el algebraico porque es primero, y todo lo demás es el db. Todo con el dx. Ojo, no me agarres solamente la función exponencial, todo. Ah, ya, profesor, perfecto. ¿Y ahora qué hago? Derivo, ya sabes, derivo la primera parte e integro la segunda parte. Ah, la integral es fácil. Esta sí es fácil, no va a decir que no sabes. ¿Ah? ¿No? Aquí sería b igual integral de x, al igual que derivar, es lo mismo, pero tienes que bajar, derivar esto, ¿no? Menos x, menos, ya está. Y e a la menos x. Ya está. Perfecto. Ya está. ¿Viste? Fácil. Cuando integras una E es fácil. Ahora, en la E a veces vienen más grandes con cuadrado, tienes que volver a hacer por partes dos veces. Ya lo vamos a ver, no te preocupes. Como les dije, hay varios modelos de integración. A veces sale de frente con una por partes, a veces uno se frustra y no sale y piensa que está mal. No, a veces tienes que hacer varias veces por partes. Ojo, hay problemas que se hace hasta 4 veces por parte, hasta más. ¿Sí? Sí, es verdad. Y hay problemas donde aparecen las cíclicas. Profe, ¿qué son las cíclicas? Es la que no tienen fin, ¿no? ¿No? Cumplen un ciclo y vuelven a dar otra vez. Vuelve a hacer otra vez. Ah, a esos son, ya lo vamos también a ver eso. Un problema especial, un tema especial con puras cíclicas. Cuando se repite, ¿no? Y la E genera cíclicas. Ojo, ya van a ver ya. Ok, entonces ya tengo mi U, ya tengo mi dB y ya tengo mi dx. Ya está, ya tengo todo. ¿Qué aplico? La propiedad número 2. Acá está mi paso número 2. Perfecto, perfecto. Vamos entonces, reemplacemos todo. Así es, vamos a reemplazar todo. Vamos, mi U por dB, tú ya sabes que mi U, ¿quién era? X de X, todo lo que está arriba, ¿no? Lo primero, X a la E a la menos X de X. Eso lo cambié de variable y lo puse por u por x. ¿Quién es mi u? Ahí está, mi u es x, sería menos x, multiplica, ¿no? E a la menos x. Ya está, e a la menos x. Menos la integral de b, ¿quién es b? Ese menos sale y se vuelve más por dx. Acá está. Ahí está, facilito, ya está. ¿Viste? Multiplicamos los dos, por esto menos, cuando lo junté con este de x, este menos lo saqué y con el de la fórmula salió más. Eso es todo. Y tú ya sabes esto, pues ya esta integral es facilísima, pues. Ya está. Integrando, tú ya sabes, este más se va a volver menos porque se baja el menos. Sería menos e a la menos x. Esta vez cuando integras e sale lo mismo, siempre. Solamente que a veces está alterado y ese alterado es lo que a veces confunde. Pero nada de problema. Y siempre más la constante c. Ya está. Se acabó el problema. ¿Viste? Ah, ok, profesor. Sí, sí, sí lo vi. Ya está. ¿Entendiste? Fácil, ¿sí o no? Sí. Acá apliqué y late. Pero por favor, algo que he visto en algunas preguntas que publican en el Face, que te dan desordenado y te trauma. Piden ayuda. No, mira, por ejemplo, el X está abajo, súbelo pues para dar la forma de producto.
La idea es que tenga forma de producto. Si veo raíces, que perdón, claro, raíz, raíz cuadrada, ¿qué se hace? Racionaliza, júntalo. Si veo abajo, lo subes. Tienes que darte forma. No siempre todos los problemas van a ser igualitos a lo que te dan. Tú tienes que darte cuenta y cambiarlo. Ojo, veo eso que muchos quieren ver videos de que les den el mismo problema. No, este problema puede ayudarte bastante para muchos de este modelo. Obvio que no van a ser igualitos, pero te da la idea. Piensa un poquito, practica un poquito y te va a salir, ¿no? Cada uno son modelos diferentes, ya lo te vas a dar cuenta. Bueno, ahora sí, vamos a la pregunta number 5. ¿Qué dice la 5? Mira. Ah, profe, otra vez, pareció la 4. Ya lo vi de frente, profe. Algebraica, trigonométrica y la T. Exacto. Ya lo dominaste. ¿Quién es mi U? X. Y mi DB, todo esto. Todo esto que vendría a ser secante al cuadrado de X. Sí, así es. Estás en lo cierto. Muy bien. Ah, profe, perfecto, profesora. Exacto, muy bien, así me gusta. Estás practicando. Perfecto. Entonces, ¿qué hago? Lo que voy a hacer ahorita es hacer mi primer paso, ¿no? Ya sabes tú esto. Vamos a hacerlo. Ya está. Mi X es mi U y lo demás es mi DB, pues tú ya sabes eso. Lo demás es mi DB. Lo demás es mi DB. ¿No? Ya está. ¿Por qué? Hilate. Acá aplico hilate. Acá se aplicó hilate. Perfecto. Acá se aplicó hilate. Aquí sería seno al cuadrado de X. Perfecto. Seno al cuadrado de X. Ajá. Muy bien. Secante, perdón. Secante. Secante al cuadrado de X. Ya está. De X. Para eso tú ya sabes que tienes que saber derivar e integrar. Eso ya está de más decirte. Muy bien, ¿ahora qué hago? Ya sabes, derivo la U, integro el de B. Derivo la U para que aparezca DU, integro el B para que se vaya el D más bien. Ya está, valga la redundancia. Y ahora sí, ya sabes de integrar esto. Obvio que sí. ¿Cuánto es la integral de secante al cuadrado? Eso tú ya lo sabes, es fácil la propiedad. Mira mis videos, ahí te explico. Integral de secante al cuadrado es, a ver, ¿recuerdas o no recuerdas? Fácil, secante al cuadrado, tangente. Pues tangente de X, ya está. Es lo contrario de la derivada, ¿te acuerdas? Derivada de tangente, secante al cuadrado. Lo contrario, integral de secante al cuadrado, tangente. ¿Ves? Es lo contrario, nada más. Ah, ya, si tú sabes derivar, sabes integrar, no te olvides. Claro que hay algunas propiedades diferentes, pero la gran parte son iguales. O son, perdón, inversas. Ya está. Ahora sí, ya tenemos mi U, ya tengo mi B, ya tengo mi DB. ¿Puedo aplicar mi segundo paso? Pues claro, tranquila, feliz y alegremente lo puedo aplicar. Ya está. Muy bien. Perfecto. Apliquémoslo. Vamos a aplicarlo. Aquí ya sabes, es mi X secante al cuadrado de X secante al cuadrado de X. Perfecto. Aquí sería secante al cuadrado de X. U por B, ¿quién es U? Tangente, perdón, X, ¿quién es B? Tangente, sería X tangente. Ya está. Menos B por DU, o sea, ya está. Se acabó. Menos tangente de X de X. Ah, mira. Y ahora, ¿cuánto es la integral de tangente de X? Eso es logaritmo neperiano de coseno de X. Ya debes saberlo también. Si no sabes, integral, estás perdido. Ya está, ya. Vamos. Esto sería el logaritmo neperiano de coseno de X. Si no me vamos a poner. Para no perder tiempo. Y más la constante, nunca te olvides. Y ya está. Mira qué bonito, se acabó el problema. ¿Estás entendiendo? Sí, ¿verdad? Entonces ya sabes cómo aplicar hilate, ya sabes tú. Bueno, hasta ahí nomás quedó el video. Sí, tiene visualizaciones, y este video llega a 1000 visualizaciones. Hago la segunda parte donde ahí ya está el logaritmo neperiano al cuadrado, al cubo, y hay unas más, pero más largas, obviamente que sí. Pero si no, el video va a llegar a como 3 horas y nadie lo va a ver. Bueno, chicos, espero les haya gustado, ¿no? Ya saben, suscríbanse, pasen la voz a sus amigos, compartan, no se me relajen, porque ya estamos ya acabando el año, por favor.
siempre dar una vueltita, siempre un videito, repasa un ratito, una media horita no te va a quitar, ¿no? Todo el día. No te descuides, que ese es el gran error que a veces tienen los universitarios o los estudiantes. Todo el verano se relajan y cuando llega el colegio o la universidad mueren. Bueno, ahora sí, chicos, me despido. Hasta la próxima. Chao, nos vemos. Chao.